Hola gente, hoy os traigo un vídeo bastante parecido al de hace un par de semanas, ya que tuve problemas con mi Frankenstein, con este, el ordenador principal, y este ordenador, el segundo ordenador que traigo hoy aquí, creo recordar que hice un vídeo montándolo en mi canal, y por eso me ha parecido interesante traerlo, ya que es un ordenador que monté hace un par de años, creo. Y bueno, básicamente se lo regalé. Bueno, se lo regalé. Se lo construía. Fue regalo para un compañero de trabajo, un antiguo compañero de trabajo. Y bueno, básicamente me escribió que tenía problemas con el ordenador, que había intentado cambiar la gráfica porque no le funcionaba y que tampoco le funcionaba la nueva. Total, la cuestión es que viendo que no cuadraba las cosas que me decía, le dije, mira, tráeme el ordenador y yo lo miro, ¿sabes? Porque va a ser más fácil y más rápido. Y claro, cuando me trae el ordenador en el coche con el cinturón de seguridad y veo lo que me ha traído, pues obviamente aquí ya estoy viendo un montón de problemas. Lo primero es que, bueno, él intuye, no sé muy bien por qué, que es la gráfica lo que le falla. Obviamente si la gráfica no fallaba es posible que falle ahora, porque si esto está dando golpe aquí contra el borde del metal, a lo mejor ha estropeado algo. Pero bueno, la cuestión es que ha comprado, creo que es una 750 Ti o algo así, y la ha montado aquí, pero lo primero que veo mal es que le falta cables de alimentación, con lo cual tampoco iba a funcionar. Lo que voy a hacer, no sé ni por dónde empezar, pero creo que lo mejor va a ser quitar la gráfica que ha comprado de segunda mano, que tampoco sabemos cómo de buena está, y volver a poner todo al estado inicial, o sea, al estado que yo le di el ordenador. Y desde ahí buscar problemas, como hicimos con mi ordenador, digamos, encontrar cuál es el problema, y una vez que sepamos cuál es el problema real del ordenador, entonces ya trabajamos en eso. Porque claro, ahora ya tenemos muchos más factores, porque tenemos una gráfica aquí colgando, que obviamente esto no influye, solo es el agua, pero la gráfica esta no sé en qué estado está, la alimentación habría que ponerle el otro cable que está aquí, en verdad no sería mucho problema, pero tampoco tiene agua, entonces estamos corriendo, no sé, vamos a poner la gráfica antigua, voy a empezar con eso y veremos a ver, vamos a hacer como el vídeo anterior, no voy a cortar nada. Ya que estos son reparaciones así bastante, bueno, no tiene por qué ser rápida, pero más bien para no tener que estar luego editando ni nada. Yo lo voy a poner todo junto, quien quiera le da para adelante y ve el vídeo completo, ¿vale? Así que nada, voy a quitar la gráfica que la he puesto aquí y vamos a poner la antigua de nuevo. La verdad es que la gráfica, a pesar de ser antigua, tiene un bloque IK Waterblock, que son unos bloques buenísimos, y, y le va a venir mejor que la que tiene ahora, que me parece que es mucho más antigua. La verdad es que no lo recuerdo, pero de hecho esta gráfica era mía, yo se la di. Vale, vamos a ver, esto estaría algo así, ¿no? O así, no recuerdo ahora, así, ¿no? Sí, yo creo que estaría así, la forma de los tubos. Vale, bueno, mira, vamos a hacer, antes de ponerlo, vamos a limpiarle. Claro, es que ahora no tengo aquí nada, porque esta habitación es donde, donde estábamos haciendo los vídeos y las cosas, pero últimamente no estoy haciendo nada, entonces no tengo ni alcohol, ni tengo nada para limpiar los conectores, porque realmente en el mío fueron los conectores nada más, así que vamos a coger este trozo de papel, como hicimos en mi vídeo, y vamos a limpiarle el conector de la memoria RAM, porque, o sea, de la memoria RAM de la gráfica, porque fíjate, la gráfica está súper sucia. Así que un poquito de... ¡Guau! Sí, está súper negro, ¿vale? A ver si... He hecho lo mismo, he hecho bastante delicado porque podemos dañar las resistencias que están aquí pegadas, así que tengo un poco de cuidado. Pero bueno, sí, con un poquillo de cuidado. Yo no voy a limpiar mucho, simplemente vamos a quitarle un poco de negrura a los conectores y vamos a conectar de nuevo, ¿sabes? Hombre, lo suyo sería limpiarlo ya puesto, pero si yo voy muy inspirado. Vale, ya está dentro, perfecto. Vamos a meterle
Bueno, vamos a poner los tornillos. Le iba a poner uno más, pero voy a poner los dos. Porque si Dios quiere, esto no va a ser problema. Es muy raro que la gráfica... Bueno, vamos a ver. Esta gráfica es bastante antigua. La compré por 20 euros. ¿Vale? No me acuerdo ni qué gráfica era, la verdad. Y como no la usaba, se la di a él. Y eso, es muy raro que sea la gráfica, pero bueno, podría ser. ¿Sabes? Normalmente es eso, son malos contactos, cosas así. Bueno, ya que estamos aquí, antes de hacer más nada, vamos a quitar esta gráfica para no estropearla. Bueno, os la he enseñado ya, ¿no? En plan, tiene muy buena pinta. Se la vamos a poner luego si hacemos funcionar el ordenador. O a lo mejor es la gráfica y hay que ponérsela de todas formas. O sea, la voy a dejar aquí en un lado. Y lo que vamos a hacer es, antes de hacer más nada, vamos a quitarle las memorias RAM. Vamos a quitarle las memorias RAM y las vamos a limpiar como hice con el mío otra vez. Esto es básicamente lo que hace cualquier taller, ¿vale? Te quita las piezas, te las limpia. ¿Ves? Aquí hay bastante suciedad, no sé si se aprecia en el vídeo. Pero se limpian y se vuelven a poner. Y una vez que eso ya empieza a descartarse cosas. Vamos a ver. Bueno, no sé si estáis viendo en el vídeo lo que estoy haciendo. Ya creo que lo habréis visto más de otra vez si habéis seguido mis vídeos. Voy aquí así, pim, pim, pim. Estas no deberían estar muy mal porque esta memoria, bueno, así sale negro, no sé si lo veis. Pero estas memorias son nuevas. Entonces, claro, eso está mal. La forma este ordenador se ve que ha estado encendido muchísimo porque está súper sucio. Creo recordar que este ordenador es más nuevo que el mío. O sea, que lo ensamblé y lo puse todo desde cero. Y era bastante más nuevo que el mío. Y el mío no está prácticamente sucio si lo comparas con ese. Y las memorias salen bastante negras cuando las mías no salían negras. Eso quiere decir que ha estado en uso, ¿sabes? He tenido shisha esto. Así que nada. Seguimos dándole aquí un poquito más. ¿Vale? Pero con esto. Y lo que vamos a hacer, en vez de poner las dos, voy a poner solo una. Y lo que me he dado cuenta, que las memorias antiguamente traían mucho más filamento dorado, porque le he dado ahí una rasquetilla y ya se nota que ha perdido un poco el metal, ¿sabes? Supongo que, bueno, ahora está a coste, ¿sabes? No sé si eso, yo no creo que eso sea oro, pero algún metal caro será. Antiguamente eran baños de oro, ¿vale? Vale, entonces, si él no ha tocado nada más, que no lo sé, que no lo sabe ni él, tenemos la gráfica como estaba y una memoria, ¿vale? Ahora vamos a coger de mi ordenador, voy a echar esto un poquito para atrás, bueno, se sigue viendo bien, ¿no? Entonces voy a coger de aquí de mi ordenador, bueno, de hecho vamos a echar esto para acá, y lo que vamos a hacer es enchufar las cosas aquí. Este ordenador no tiene DisplayPort, así que vamos a meterle el HDMI de la pantalla, que no me llega. Y vamos para acá. Vale. Bueno, de momento el DisplayPort. Mira, aquí hay otro. Ahora, ¿cuál es el suyo? Este es de esta pantalla. No puedo. Vamos a enchufar este. Vamos a tener el mismo problema que la otra vez. Vale, esto, un cable de alimentación. Bueno, en principio, con el cable de alimentación a la pantalla, vamos bien. Porque como solo queremos ver qué es lo que pasa, ¿vale? Venga, pues vamos a ponernos así, para que coja el teclado y el ordenador. Vamos a darle al play. Play. Pimba. Encendemos. Y a ver qué tenemos. De momento ha pasado el pod de la BIOS. Aquí siguiendo aire. Claro, esto a lo mejor tiene aire. El procesador tiene agua. Si tiene agua, más o menos. La gráfica no lo sé. Vale, la pantalla parece que está intentando encenderse. Vale, aquí se me ha encendido una cosa. Vale, ya está encendido. Aquí me enciende un LED que me dice...
arranque, ¿no? Y aquí me dice que la memoria ha cambiado, bla, 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 bla. Vale, es normal, porque he quitado una, ¿vale? Voy a pulsar F1, que dice F1 para correr el setup, que será básicamente la BIOS. Ah, claro, no tengo teclado. Perfecto, pues venga, vamos a enchufar el teclado. Vale, ahora hay un dilema. Si esto realmente ha sido así de fácil y ya va a funcionar, bueno, ahora le haremos una prueba de rendimiento o algo. Bueno, si no tiene contraseña el ordenador. Claro, ahora la pregunta viene en este hombre, ¿qué es lo que quiere? Entiendo que querrá que le ponga la última gráfica, porque ya que se ha gastado dinero, ¿no? De todas formas le voy a llamar y lo vamos a confirmar. A ver, esto va lento como la otra vez. No sé si me veis conmigo aquí en medio. Vale, pues la CPU a 4,2 y 2. Lo que no sé es por qué se ve en blanco y negro, es así normal. A lo mejor la gráfica está dañada de verdad. Y la memoria porque va tan lento. O sea, debería estar en cuánto. Es que no sé, esta memoria parece de 3600. ¿Esto tiene algún overclock? No. A ver, esto. Genium 4. ¿Qué procesador tiene? Porque 4,2. Un 3600. El 3600 no llega a 4,2, ¿no? Llega a 4, creo. No sé, no me acuerdo. Aquí hay dos opciones de... Ah, pues, encendido apagado, ¿no? Bueno, aquí esto desde luego se ve mal. Algo pasa. Porque yo creo que esto se tendría que ver en color. Ah, sí, hay color aquí. O sea, que es así. Ah, vale, vale. Y si lo doy a F7, vale, ahora tengo más detalle. Ahora sí. Vale, entonces vamos a ver las memorias, porque esto está mal configurado, desde luego. Ah, está aquí. O sea que hay que encenderle el perfil. Ve, aquí dice XMP, perfil 1. Vale, o sea que sí, los ha detectado bien. No. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Ahora es encendido, ¿no? Que esto con estos colores no entiendo. Vamos a hacer una cosa que va a ser salir sin guardar nada. Porque realmente no quiero modificarle la BIOS. Pero bueno, vamos a esperar a que arranque Windows una vez. Porque claro, mi idea era ponerle la otra memoria, a ver si funciona y entonces hacer la prueba. Porque no, ¿sabes? Para tener todo el ordenador como tal como vino, ¿vale? De la forma que hay algo que... Overclock, vale. Está perfecto. ¿La bomba está funcionando? Sí, ¿no? Si la bomba está funcionando. Que tiene agua. Yo le echaría más agua. Le voy a echar más agua al tanque. Que está bien en verdad, pero podría estar mejor. Bueno, después se lo he hecho. No, porque después cae el... Bueno, vamos a esperar a que esto termine. Diagnosticando su PC. Voy a poner el agua mientras. Hace un pitío la fuente o algo y es bastante molesto. No sé si se cuela en el vídeo, pero es bastante desagradable, vaya. Un pitío ahí... Sí, yo diría que es la fuente de alimentación. Pero bueno. A ver, ¿dónde tengo la jeringuillita? Aquí. Bueno, pues mientras que eso está... Ah, ahí está. Reparación automática. Bueno, ¿y esto por qué está en español? Bueno, vamos a reiniciarlo. Se lo pondría yo en español, supongo. Porque ese nombre no es español, claro. Yo que se va a enterar de Windows en español. Vaya lío
monté yo aquí con este ordenador, ¿sabes? Puedo sacar la bomba de aquí. Necesito un destornillador. Aquí. Lo estoy haciendo ahora que está encendido, porque si lo hago cuando está apagado, la presión, al estar la bomba apagada, el agua cae para abajo, ¿no? O sea, la gravedad, vaya. Ya que la bomba está más baja que el radiador, entonces el peso del agua hace que se venga para abajo. Entonces siempre queda aquí aire, pero si ahora le hago así y le echo casi todo de agua, tampoco le voy a poner al máximo del todo, porque si no va a generar mucha presión, capaz de salirse por algún lado, no creo, pero... Y ahora lo aprieto fuerte, el ordenador está apagado. Ay. No va a bajar tanto, ¿ves? Perfecto, ¿vale? De esta forma luego cuando esté encendido lo voy a mover, a ver si llega a todos lados el agua. O sea, si sube todo el agua alrededor. Este radiador es más pequeño que el que yo... de los que yo monto, es solo de 2 vías. De hecho, todas estas partes, no sé si os acordáis o si habéis visto el otro vídeo, esta parte de este ordenador era... O sea, las partes que tenía mi Frankenstein antiguamente, que yo tenía en una caja y decidí hacer aquel Frankenstein con unos metales. Y entonces todas estas partes las reusé en el ordenador de este hombre, que fue como un regalo ponerle todo así. La verdad es que estaba bastante bonito cuando se ve por el frente, está bastante guay. Bueno, es que tiene quitado, ahora mismo tiene quitado el lateral, por eso no se ve todo, pero la verdad es que está bastante guay. Los colores, no sé si se aprecia. Esta cámara la tengo puesta ahora mismo en... no se ve, ¿no? Las luces. Lo tengo puesto con el gran angular para que sea más fácil grabar, porque si no, ahora que si esto no se ve, que si eso no sé cuánto. Y claro, mira, he puesto aquí otra cámara, que es el móvil este que tengo aquí roto, y claro, aquí se ve mucho mejor. Pero ese no tiene el gran angular puesto, ¿sabes? Simplemente está en normal, por si acaso me da por editar, pero ya os digo que no creo que me ponga a editar este vídeo y fíjate lo rápido que va. Bueno, no me he fijado ni qué está haciendo esto, la verdad, esto está ahí intentando recuperar el sistema, ¿sabes? Voy a cortar vídeo, porque tampoco le veo sentido alargar esto mucho más. Voy a cortar vídeo, que eso está ahí dando vueltas, bueno, no sé si se aprecia, pero está aquí girando el hecho de Windows, como que está reparando Windows. O sea que básicamente no sé lo que le pasaba, pero seguramente era que los contactos estaban mal o que le había faltado agua o vete tú a saber qué. Y ya se ha puesto a cambiar cosas. Y claro, una vez que empieza a cometer errores ya da igual si por ejemplo la has comprado la gráfica pero el cable le faltaba corriente, ya no te va a encender, ¿sabes? Y a lo mejor empieza ya, pues a lo mejor la memoria o es no sé qué, empieza a toquetearlo todo cuando era bastante más simple. Bueno, como he dicho, voy a parar vídeo, voy a esperar que eso termine, le voy a poner la memoria RAM que falta, que la tenemos encima de la mesa, ¿vale? Está ahí. Y cuando esté ya funcionando, digamos, cuando tengamos la memoria RAM, voy a empezar a grabar si puedo entrar en Windows y le hacemos una prueba de rendimiento, vemos que todo esté bien. Y si todo está bien, entonces intentamos ponerle la gráfica nueva, que eso ya ha sido un poco más lío porque habría que quitar ese procesador, digamos, o sea, esa gráfica. No sé si estos conectores como son. Son de los antiguos, ¿no? Son un coñazo. Bueno, ya lo vemos. ¿Sabes? Ahora en un segundo, cuando eso... Bueno, en un segundo, no sé cuándo va a tardar, porque eso está ahí dándole vuelta y parece que no avanza. Así que lo voy a intentar dejar para no tocarlo, no vaya a ser que le arruine ahora el sistema operativo también. Bueno, os cuento un resumen de lo que ha pasado hasta ahora, que no ha pasado mucho, la verdad. He vuelto a rellenar un poco más de líquido, ¿vale? He puesto la otra memoria RAM. Y nada, como veis, aquí esto sigue cargando Windows. Lo he intentado recuperar y me dice que no se puede. Si muevo el ratón se ve, vaya, es que está aquí. O sea, el ordenador funciona, simplemente ahora el sistema operativo
Bueno, lo que me da cuenta es que yo no me acordaba, pero resulta que este ordenador tiene un disco duro antiguo, ¿sabes? O sea, un disco duro. Entonces, claro, el ordenador será muy bueno, pero ese es el problema realmente que tiene, que es que está sobrecargado. Bueno, eso sí, se ha corrompido algún archivo de inicio y por eso no arranca Windows. Entonces, claro, ya en este punto aquí va a tocar seguramente formatear el ordenador. Y porque he intentado ir a un punto de restauración anterior, he intentado recuperarlo, no hay manera. La cosa es que el disco duro está ahí trabajando y trabajando. No sé, a lo mejor es que lo tiene demasiado saturado, pero como yo no tengo tanta paciencia, porque es que no estoy acostumbrado a ver eso, vaya, es que. En fin, no sé. Creo que lo que debería hacerse es gastarse dinero en una SSD, al menos, ¿sabes? De hecho, este ordenador tiene espacio para NVMe, ¿sabes? Que le mete una. Vamos, es que vuela el ordenador. Que el ordenador no es viejo, tiene una Ryzen 3600, 16 GB de RAM, no sé. Pero bueno, eso ya es gustos personales. Yo le he llamado, le he dicho la situación, le he dicho si el ordenador tenía contraseña y ni se acuerda. Creo que no tiene, porque en el punto de restauración me pedía la contraseña y lo he dejado en blanco y le he dado intro y ha seguido para adelante. Así que nada, voy a ponerle la gráfica, que por cierto la gráfica me la trajo tal cual. Y claro, para montarla aquí ahora no se puede montar porque. O sea, se puede y no se puede. Como este tiene dos agujeros, digamos, pues claro, esto tiene 4 lados. Tiene estos dos y estos dos. O sea, como la mía, si os fijáis, porque es un bloque. Si os fijáis, a ver si puedo quitar esto. ¿Ves? Ahí. No sé si se ve bien. Bueno, ahora lo vais a ver en el vídeo. Total, que he estado buscando y he encontrado. Gracias a Dios tenía los chapones, que necesitas 2 chapones para tapar son 4, vas a usar 2. Así que nada, lo que voy a hacer, voy a dejar la cámara aquí y me voy a poner voy a desenchufar el ordenador, porque otra cosa que he estado pensando, por eso me voy a poner ahora con este proceso, es que seguramente cuando yo le ponga la gráfica, si yo siempre que he puesto Windows, que ese Windows lo he puesto yo porque está en español, pongo licencias OEM. Y claro, si pones una licencia OEM, cuando cambies algún hardware, posiblemente te diga que no puedes usar ese Windows anymore. Así que voy a proceder a hacer eso, porque si el Windows está ahí medio corrupto, no quiero perder más tiempo. Tampoco es una cosa que voy a cobrar, ¿sabes? Es un favor y ya está. Y bueno, aparte que es que no puedo entrar, ¿vale? Por otra cosa. Así que voy a poner la gráfica y luego dejo el ordenador encendido el tiempo que quiera, a ver si quiere hacer algo, ¿sabes? Pero no estoy aquí yo esperando sin usar el mío y perdiendo el día en eso, sino lo pondré allí con el otro cable y veremos qué pasa. Así que nada, viendo que el ordenador funciona, que era lo principal. Ahora el problema está en eso, en que, bueno, antes de quitar, vamos a hacer lo que él creo que intentó hacer, que es quitar la gráfica. Y claro, yo puse los sonidos pensando que iba a dejar esta gráfica, pero pensándolo bien, me va a querer la gráfica no es. Que por cierto no le he preguntado. Bueno, es que le he preguntado, pero él no sabía ni de qué le estaba hablando. Claro, el ordenador del hijo, ¿sabes? Mi hijo es que yo ya entiende. Así que nada, vamos a quitar esto. Lo que voy a hacer es poner la gráfica, lo que estaba diciendo. Vamos a poner la gráfica como él la tenía, ¿vale? Y vamos a ver si enciende esta, porque esta también tiene bastante tute, ¿sabes? Entonces vamos a hacer la misma operación. Y bueno, y si ha tenido la gráfica aquí enchufada 40 horas sin. Me refiero, si ha estado intenta y ni siquiera. Empezar no tenía alimentación, que al menos espero que eso haya impedido que la quemara. Porque si encima de que. Si encima de que la gráfica. A ver, no sé. Ah, vale, llevo un pin de 3. Y llevo un pin de 3. Esto es lo que le faltaba, poner los pins. O sea, ponerle la alimentación. Por eso no lo entendí. Por eso lo que iba diciendo, la cuestión es que él la ha estado probando así. Así ha estado probando la gráfica, sin agua. Entonces, claro, sin agua la puedes probar un segundo, pero como lo dejes mucho tiempo encendido, a la carga, ¿vale? Yo voy a hacer la misma barrería. Yo voy a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo aquí y vamos a encenderlo.
Y vamos a ver qué pasa. La verdad es que me da un poco de miedo, ¿sabes? A ver si se enciende rápido. Enciende. No hay ni una luz ni nada en la gráfica que diga que está encendida. Bueno, de momento parece que está fría. Eso es un poco jugar con fuego. De momento parece que está encendida. Y no ha dado ni un fallo ni nada. Pero tampoco tenemos pantalla, que pudiera checarlo. Sí, ¿no? Fuera este. Mejor si no cuando lo que no es. Vale. Soy estúpido. Aquí estamos. Tenemos gráfica, ¿vale? Bueno, no sé si esto está apuntando, pero tenemos gráfica. Así que voy a apagar rápido. Perfecto, funciona. Eso es lo que queríamos ver. Vale, pues creo que la vamos a dejar sin tal cual. ¿Vale? Le vamos a poner un tornillito primero porque no estoy seguro ahora cómo hacerlo, porque claro, acabo de rellenar todo el líquido, que soy un poco imbécil. ¿Sabes? Si ahora esto se va a salir todo. Claro, como no estaba ni muy seguro de lo que iba a hacer, entonces el proceso ahora va a ser el siguiente. ¿Esto por qué se mueve? Esto no se debería estar moviendo, pero bueno. Vamos a empezar por el tubo más alto, que es este. Que a ver cómo va el circuito aquí. Ya realmente no me acuerdo. Voy a enfocar de nuevo, ¿no? Un poco. Ponerlo más así. Bueno, es que ahora no está puesto al gran angular, pero bueno, así se ve con más calidad. Vale. Vamos a pensar cómo estaba el circuito, ¿vale? La bomba está aquí, está cogiendo el agua desde aquí y la está empujando hasta el tubo rosa. Bueno, el tubo transparente. O sea, la bomba empuja hasta el procesador el agua fresca, digamos, y del procesador viene aquí a la gráfica y de la gráfica va al radiador. Es decir, que la del radiador, esta, cuando la quita, aquí va a caer un montón de agua, pero en esta, en teoría, solo va a caer el agua que hay en el tubo. Porque si cogemos esta, donde hay algo para cortar, aquí, ¿vale? Si cogemos esta desde el más para arriba posible, cortamos las presillas que había puesto, ¿vale? El tubo, ya lo hemos quitado, y ahora, vamos a ver si no mancho todo. Sacamos el tubo con cuidado, algo caerá, pero... ¿Vale? Ya. O no, se está... Claro, es que soy imbécil, he bajado. ¿Y ahora cómo lo montamos? Bueno, esta en teoría no se va a salir. No sé que se vaya por abajo, así que vamos a ponerlo aquí. Claro, ahora el problema está en que esta está un poco abajo. Y eso genera presión. ¿Cómo lo puedo tapar? ¿Con qué? No hay nada con lo que lo puedo tapar. Y nada más que la suelto. No. Vale. Ahora no está cayendo nada. Vale. Vamos a ponerlo... Claro, pero ¿cuánto puedo bajar? No, nada más que baja un poco ya se empieza a salir agua. Claro, porque hay mucha presión. Esto va a ser complicadillo. Si lo ponemos así. Así. Vale. Ahora se está empezando a salir por aquí. Vale, necesitamos algo para pellizcar el cable. ¿Vale? O sea, el tubo. Voy a buscar algo para pellizcar el tubo. Puedo encontrar aquí a mano. Es que tenía las hecho impresas en 3D. Bueno, voy a intentar hacerlo así como pueda. Necesito una llave para quitar esto más grande. Esto va a ser muy grande.
Esta no puede ser muy chica. Joder, pues esta es muy chica. O sea que tiene entre el 13 y el 14. Serán de estas americanas o lo que sea. Esta aquí. Claro, es que yo no sé si tuviera más anclaje de esto, pero es que subí todas las cosas al techo y por tal de no buscarlo ahora, lo voy a poner así, ¿sabes? Obviamente. Bueno, ahora tenemos que pensar cómo va a ir esto. Sí, claro. ¿No te importa el orden? Creo que no, porque esto ¿Cómo está por dentro? Vale. El agua entraría por aquí, por abajo, y saldría por arriba, o entraría por abajo. A ver, en principio creo que la lógica sería que esto estuviera aquí. Vale. No creo que esto necesite tanto apretar. Vale, y ahora, si bajo el tubo, va a empezar a salirse el agua, con lo cual vamos a dejarlo para el final. Vale, entonces en la parte de arriba ya vamos a poner un tapón porque el otro tiene que ir para abajo. Tiene que ir para abajo, que es este, nos va a sobrar un montón de tubo ahora. ¿Vale? También lo podíamos poner por arriba, pero vamos a hacer más complicado. No, porque viene de abajo, ¿no? Claro, sí, ponerlo por abajo. Pues entonces ahora ponemos un taponcito. Voy a tenerle aquí un taponcito. Cierto, yo no sé si esto se está viendo. Lo voy a poner otra vez en gran angular para que me veáis bien. Así. Así creo que es más sexy. ¿Vale? Entonces vamos a poner el taponcito este que cogió de arriba, que lo cogí ayer. Ya viendo el problema. Y vamos a poner aquí uno. Encima el negro y le va a quedar todo bien. Con la... Vale. Vale, y ahora aquí va a ir otro, mucho debajo. ¿Vale? Porque lo que queremos es que entre por un lado y salga por otro. Si lo pusiéramos aquí el tapón, o sea, si pusiéramos aquí el tubo, el agua iría recto y no pasaría por la gráfica, que no es lo que queremos. Entonces siempre hay que hacerlo cruzado. ¿Vale? Entonces vamos a coger esto, lo vamos a poner justo aquí. Vamos a ver si puedo apretar ahora esto aquí montado. Por cierto, yo debería de haber quitado la corriente, cosa que creo que no he hecho. Está durísimo. Vale. Esto quitado. Y vamos a acercar también este agua porque bueno, no va a tener agua en un ordenador, ¿no? Cualquiera que lo viera se echaría a temblar. Y esta agua seguramente sí sea conductora ya, porque está muy sucia. ¿Sabes? Cuando el agua realmente destilada no es muy peligrosa porque conduce mucho, no tiene muchos minerales ni nada, pero esa ya sí los va a tener. Vale, ahora tenemos que quitar el segundo. Vale, aquí. Y en este caso sí voy a cortar un poco el tubo. Ahí no lo quería cortar mucho. Bueno, todavía se puede cortar. Pero ahí más o menos como antes. Bueno, aún así no sobra. Así que le podemos cortar una puntita. Tengo aquí un cute. Un cutecito. Un cutecito. Y un cutecito. Por si cortamos. Porque como nos va a sobrar tubo y el tubo está muy viejo, pues para que haga mejor contar. Vale, echa el tubo fuera. Mira, que siga por aquí, por cualquier lado, ya lo recogeré luego. Lo que tengo que tener cuidado es eso, que el tubo no se quite, no se vaya, porque si no, el agua
No tenía agua por todos lados. Y quitamos. Uy, que estamos jugando con fuego. A ver, ¿se puede enganchar aquí? Ay, aquí sí que no. Vale, ya tenemos el segundo. Vamos a quitarle el agua rápido. Hacemos un dos. Y aquí está el segundo. Que lo vamos a poner aquí. Y ahora la llave. Apretamos. Vamos a ir apretando ya. Vale, pues ahora, ¿cuál ponemos primero? Que el que pongamos, yo creo que este va a ser mejor. Que yo creo que no se va a salir, no sé, está bastante bajo. Nos ponemos de arriba. ¿Cuánta agua hay aquí? Si yo bajo esto, del tirón se sale. Sí. O sea que esto está complicado. Claro, lo suyo sería o quitarle toda el agua o hacer como hicimos antes y mira, vamos a ver cómo se este tape. A ver, por lo menos quitar el agua que está en este tubo, ¿vale? Esa agua la tiraré y ya está. Vamos a reciclar un poco esta agua. Vale, no era mucho realmente. Ya, pues ya está, con esto ya nos da el margen B, pero queda mucho tubo y encima está feillo, así que vamos a quitarle un poco en el footer. ¿Sabes? No mucho, nada más que el trozo este. Vaya. Estos han salido rentables porque estos eran de mi ordenador y fíjate, ya van al segundo. Así que lo vamos a poner así, algo así. Vale. Lo puedo cortar más, pero en caso de que... Sí, no sé. Sí, lo sigo cortarlo un poco más. Es que no quiero cortarlo mucho porque en caso de que quiera después otra cosa... A ver, yo tengo tubos de estos, de forma arriba. Puedes poner cualquier otro tubo, me gusta un poco más. Algo mejor, ¿no? Vale, a ver, necesito unas presillitas. En estas se las vamos a poner negras. ¿Harán fuerza esta suficiente? Yo creo que sí. Son muy chiquititas. No sé, ahora cuando le pegue un tirón, si se parten, pues tendré que ponerse más grande. Que las otras eran bastante más grandes y aún así, con el tiempo, estaban flojas. No, eso no me gusta. Tiene que hacer fuerza porque ese ordenador no es mío. ¿Sabes? Y yo no voy a estar luego... ahí si se sale el agua. Así que vamos a poner unas presillas así grandes. Más o menos como las que tenía antes. Porque en caso de que se salga un poco lo que sea, no haya problema, ¿sabes? O sea, para que no se vaya a salir, vaya. Porque eso es la... Las negras, o sea, estas cuando las he abierto, vamos a poner que esté en la otra dirección para poder apretar. Ah, coño, he puesto la misma al final. Bueno. Así, perfecto. Una. Vale. Es que ha quedado sexy. Vale. Ahora falta la otra. Que lo que vamos a hacer, vamos a quitar el agua aquí que ha quedado.
Vale. Ahora lo que vamos a hacer es pinchar por aquí el tubo. A ver si no se sale mucha agua. No, pero hay que cortar un poco, vamos a cortarlo un poco. Más que nada porque además está muy feo ese trozo. Fíjate lo que ha teñido el rosa. Aquí se puede ver. Ahora si no os lo enseño en el vídeo bien. Bastante llamativo. Porque a esta instalación le puse stick de refrigerante de coche y se ve que el plástico ha cogido. Está duro. Vale, ya entra. Un poco largo. Sí, hay que cortarlo más. Hay que cortarlo más porque eso va a molestar luego. No sé si lo ves. O sea, va a doblar el tubo. Además el tubo está viejecillo ya. Así que vamos a cortarle una puntilla más. Sacar esto de aquí es complicado, ¿eh? Este tubo está durísimo. A ver si me voy a cargar ahora la puñetera gráfica o el zócalo. Vale. Vamos a cortar un poco más. Corto los dedos. Estaba ya. Venga, pellizco. Para arriba. Vale, ya está dentro y ahora sí está perfecto. ¿Vale? Ahora queda justo en el hueco. Incluso lo podemos meter por detrás. Muy bien, muy bien. Mira, os enseño aquí para que veáis. Uy, se me ha pegado el suelo. Ay. A ver si se ve en la cámara. Que está justo donde ha estado conectado. Está rosa. No sé si se ve con el gran angular. A ver, lo voy a quitar. A ver si enfoca. Aquí no. Está justo ahí. Bueno, vamos a seguir con esto. Falta poner las presillas de abajo. Aquí las presillitas. Esto para el lado. Vale, una. Vamos a poner ahora la otra también igual, ¿no? Porque si no esto va a subir. Para que se vea todo más o menos homogéneo. Y la segunda. Tendría que ir a este huequecito de aquí abajo. Ahí. Vale. Bueno, ahora lo que pasa es que ha entrado agua en el sistema. Y habrá que pelearse un poco en esta de corte. Los alicates. Pero me vuelve loco aquí, ¿eh? Aquí, joder. Vale. Uno fuera, otro fuera. Falta ponerle un tornillo más. Que no se lo puse a la gráfica. Claro, no sabíamos si funcionaba o no. Vale. Perfecto. Así está aquí, perfecto. Vale, ahora el problema es... Bueno, déjame secar un poco aquí. Y enchufamos. La cosa es esa, que ahora
la gráfica no tiene agua, ¿vale? No pasa nada porque lo visteis antes, lo he encendido sin agua. Pero esto sí sería moverla hasta que le entre agua, así que he hecho esto un poco para atrás para tener espacio y para que veáis las chapuzas. No, he visto que con poca cosa se arregla el ordenador en un momento. Lo que tenía por aquí. Vale. Vamos a enchufar. Un pipín. Es que tampoco, como está mi ordenador aquí atrás, con mucho espacio, coño, que se va a caer. Vale. Quiero estar tirando aquí de los cables tampoco. Vale. ¿Me entendéis? Esperemos que no haya caído mucha agua por ahí dentro. Veis, ahí están todas las burbujas, no sé si se aprecia. Pero claro, ahora esto, por donde esto empuja, digamos. O sea, el agua viene por aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que agua, vamos a girar. Así. Vale, hay un poco de agua en la gráfica, que no sé de dónde viene. Lo vamos a secar. Y me he dado cuenta ahora girando. No sé si... Creo que estaba aquí ya. O sea... se está cayendo del ventilador. O sea, está cayendo el ventilador porque... Se enchufa otra vez. Porque seguramente ahí dejé caer el tubo. ¿Vale? Y pues nada, está chorreando de lo que cayó antes. Entonces voy a secar todo esto, más que nada porque ese agua y el ordenador está muy sucio, así que seguramente alguna partícula así de polvo, un poco de metal o lo que sea, pueda formar contacto aquí en la parte trasera. ¿Vale? Tampoco vamos a estropear nada, no sé cómo evitarlo. Entonces bueno, voy a intentar quitar todo lo que se pueda. Por abajo hay algo de agua. Bueno, vamos, que si hay muy poco, ya te digo que esto no pasa nada, pero tampoco es plan de tener todo mojado, ¿sabes? No sé, ya es que me he acostumbrado. Entiendo que a la gente le da bastante miedo eso de que el ordenador tenga agua y que se pueda estropear. Pero es bastante improbable, vaya. Mira, aquí se está encendiendo. Para que lo veáis. ¿Vale? O sea, ya tenemos la gráfica nueva montada. La vieja está aquí. ¿Vale? Todavía tiene un poco de agua. Está. La verdad es que tiene buena pinta. O sea, buena pinta, que se ve bastante bien. Nada, ahora no sé si estáis escuchando los ruidos. Quizá no. Eso pone diagnosticando su PC. A ver si es capaz de encenderse. Y esto está intentando coger agua. O sea, lo primordial ahora es que le llegue el agua a la gráfica, porque si no se nos va a quemar. Vale, tiene algo de agua, pero no tiene el agua suficiente. Vale, esto pone aquí que no se inició correctamente. Le vamos a dar reiniciar. Estupendo, no tenemos el teclado otra vez. Le vamos a dar reiniciar y esta vez sí lo voy a dejar. Bueno, quizás esta vez no. De momento voy a intentar que llegue el agua y luego lo que voy a hacer, una vez que esté todo funcionando y eso intentando iniciarse, o sea, una vez que llegue el agua a todos lados y eso intentando iniciarse, lo voy a poner allí al fondo y lo voy a dejar por todo el día, vaya, hasta que intente entrar en Windows de alguna manera. ¿Vale? Si es que intenta. O que me diga que no, que haga un error, que haga algo. Y ya está, ya os comentaré. Pero en principio ya estaría. No sé si se ve ahí. La bomba está echando burbujitas. No sé. Algunas veces echa aquí alguna burbujita. Eso es porque está sacando todo el agua, o sea, todo el aire del sistema. Porque el radiador tendrá algo de aire. Aquí había aire. Y aquí hay aire. Entonces ahora eso necesita un tiempo para que pierda todo el aire. Yo lo seguiré moviendo, pum, 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 un poquito. Y ya lo dejo aquí que esto siga pensando, a ver si por lo que sea quiere entrar, ¿sabes? Porque seguramente es que el Windows es bastante lento, yo he perdido la paciencia porque estoy acostumbrado a un ordenador que se enciende en 30 segundos
y esto tardará 5 minutos en encenderse y yo soy muy impaciente. Así que nada, yo creo que con esto quedas visto el vídeo. Era bastante fácil el arreglo, como casi siempre. Y os dejo la resolución al final, hago un pequeño corto y lo añado al vídeo con lo que he hecho al final. Si hemos cambiado el disco duro, si ha seguido con el mismo disco duro y hemos reiniciado Windows, o sea, reinstalado Windows, o simplemente se ha quedado así. Seguramente se queda así si funciona y ya él cuando quiera comprar un disco, pues le ponemos un Windows nuevo, ¿sabes? Que es lo que yo le voy a recomendar, vaya, encarecidamente este ordenador necesita un disco duro. Así que nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo. Cierto, para cerrar vídeo, os comento al final cómo se ha quedado la cosa. Bueno, ese es mi ordenador. Estoy aquí conectado al mío. El ordenador este de mi amigo, al final estoy restableciendo Windows para que no pierda los archivos, ¿vale? Y, o sea, esa pantalla es de ese ordenador. Y nada, así se lo voy a entregar. Si se compra un disco duro o lo que sea, pues ya se lo pondré yo si él no sabe. Pero esa va a ser la solución. Así que nada, un saludo.